Bueno, pues vamos a dar comienzo a esta nuestra tercera conferencia en el marco de la celebración del mes de la Biblia. Sean todos ustedes bienvenidos a este encuentro. Continuamos, todavía tenemos unos días de celebración del mes de la Biblia, aunque claro, seguiremos celebrándola durante todo el año, pero este marco específico, este tiempo específico, denso de reflexión acerca de la palabra, pues va llegando a su fin. Y bueno, como es conducente, vamos a empezar poniéndonos en la presencia santa de Dios. Les pido por favor que nos acompañen con esta oración. Dios de la historia y de los márgenes, te damos gracias por este espacio de encuentro, donde tu palabra nos convoca a mirar más allá del centro, a escuchar las voces que claman desde las periferias. Tú que te revelaste en el desierto, que caminaste con esclavos liberados, que hablaste por profetas perseguidos, enséñanos a leer las escrituras con ojos compasivos, con corazón abierto a los excluidos, con mente dispuesta a la conversión. Que esta conferencia sea un tiempo de luz, de diálogo fecundo, de búsqueda sincera. Que tu espíritu nos inspire a descubrir cómo las periferias del Antiguo Testamento siguen interpelando nuestras comunidades hoy. Haznos artesanos de justicia, constructores de comunión, testigos de tu reino que nace en lo pequeño, en lo olvidado, en lo que el mundo descarta. Amén. Muy bien, pues vamos a arrancar con un bello canto, porque pues también cantando alabamos al Señor. Quiero oír tu voz sobre todas las voces,
mas la palabra de Dios es para siempre. Las hojas secarán y las flores caerán, mas la palabra de Dios es para siempre. Tu palabra, vida abundante, tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Tu palabra, vida abundante, tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Muy bien. Bueno, pues hoy tenemos el gusto, el honor de que el presbítero maestro Estanislao Vega González nos acompañe como conferencista del tema Las periferias del creyente en el Antiguo Testamento. El padre Estanislao fue ordenado sacerdote el 14 de mayo de 2005. El año 2006 fue enviado a Roma a realizar estudios de especialización en teología bíblica a la Pontificia Universidad Gregoriana. Durante el semestre de febrero a junio de 2009, formó parte del grupo de 8 estudiantes delegados por la Pontificia Universidad Gregoriana para realizar estudios en Israel, asistiendo a cursos en el Studium Biblicum Franciscanum y habitando en el Pontificio Instituto Bíblico de Jerusalén. Realizó su tesis de especialización tratando el capítulo 10 del Evangelio de Juan bajo el método llamado retórico, bíblico y semítico, con excelentes resultados. El título del trabajo es Dios mismo se hace pastor. Ha participado impartiendo los cursos de la exégesis de los padres de la Iglesia del Oriente y del Occidente en la especialidad patrística del Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos y en la Universidad Pontificia de México. Ha impartido cursos de la maestría o en la maestría de Pastoral Urbana de la Universidad Católica Lumen Gentium, tratando el tema de las ciudades en la Biblia, un paradigma de espiritualidad urbana. En octubre de 2011 fue invitado por parte de la Coordinación de la Maestría en Pastoral Urbana del Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos a impartir un curso de actualización teológica con dirección bíblica al clero de la diócesis de Teotihuacán, México, abordando el tema el Apocalipsis y su interpretación. Ha impartido cursos en la Maestría de Pastoral Urbana y en la Maestría de Teología de la Universidad Católica Lumen Gentium, donde imparte el módulo de Teología Bíblica y es profesor en la Facultad de Teología de la misma universidad, donde ha impartido hermenéutica de textos del Nuevo Testamento, salmos y literatura sapiencial, y hebreos y cartas católicas. Profesor de sintaxis hebrea en la Universidad Pontificia de México, en la especialidad de Teología Bíblica. Actualmente es miembro de la mesa directiva de la Asociación de Biblistas de México. Pertenece a esta asociación desde el año 2015 y ha participado con algunas conferencias en las sesiones de esta asamblea. En 2020 ha presentado Porque en el shalom de ella estará el shalom de ustedes. Reflexiones teológicas sobre el fenómeno migratorio a la luz de Jeremías 29, 1 a 23. Obtuvo el grado de maestro en teología por la Universidad Católica Lumen Gentium en agosto de 2021 y actualmente desempeña su ministerio como rector del Seminario Conciliar de México.
Continúa su labor docente en la Facultad de Teología de la Universidad Católica Lumen Gentium y en las especialidades de Teología Bíblica y Teología Espiritual de la Universidad Pontificia de México. Muchísimas gracias, Padre Estanislao, y lo dejo a usted con su público. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todos ustedes por recibirme esta noche de viernes en sus hogares y los que nos siguen también por Facebook. Gracias por este momento. Yo quisiera solo presentarme como un amigo de la palabra de Dios. Y, y ustedes y yo sabemos que cuando estudiamos la palabra de Dios nos encontramos delante de un mar sin orillas. Pero pues le agradezco mucho a cada uno que me pueda recibir esta noche para compartir este momento. Será un tiempo más de reflexión. He preparado alguna reflexión sobre las periferias del creyente en el Antiguo Testamento. Pues con mucha sencillez, sabiendo que todos ustedes y yo caminamos en la búsqueda de Dios también por medio de su palabra, pues vamos a comenzar. Voy a compartir una pantalla, espero que se pueda mirar bien. Ya está por ahí la pantalla, ¿verdad? Ahí me pueden ver y yo los veo. Algunos los veo, otros no los puedo ver, pero ahí estamos. Muy Sí, bien. se ve muy Eh, este es el recorrido que podemos hacer esta noche. Vamos a recorrer juntos un tiempo con la palabra de Dios. Vamos a realizar una introducción pequeñita, luego hablaremos de Abraham, de un peregrino sin tierra. Después hablaremos de Moisés, un fugitivo tartamudo. Luego de Rahab, que es la tatarabuela del Señor Jesús. Luego de los jueces, que fueron instrumentos débiles. Luego hablaremos un poco de los profetas como unas voces desde la periferia. Luego del exilio, que significó para el pueblo judío estar fuera de la patria. Luego del tiempo del post-exilio, cómo lo presenta la palabra de Dios. Luego haremos alguna nota del Jesús de las periferias, ¿no? En 7 días creó Dios el mundo, pero el octavo día hizo la creación nueva. El octavo día es el de la resurrección de Jesús. Por eso son 8 puntos. Como verán, solo son ocho, ocho momentitos de reflexión. En un recorrido, pues, que he intentado recoger algunos textos paradigmáticos de la Escritura que nos ayuden a acercarnos a una reflexión sobre que ustedes ya han comenzado con el Nuevo Testamento sobre las periferias, sobre las periferias. Pues vamos a comenzar. Em, Quisiera hacer esta pequeña introducción. Pues, queridos hermanos y hermanas, vamos a adentrarnos en un tema apasionante y profundamente actual, las periferias del creyente en el Antiguo Testamento. Y cuando hablamos de periferias, pensamos en los márgenes, pensamos en lo que está fuera de los centros de poder, fuera de los centros de riqueza o de influencia, pero también pensamos en esos espacios de vulnerabilidad, donde el ser humano experimenta fragilidad, experimenta el despojo, experimenta la exclusión. Pues bien, el Dios del Antiguo Testamento, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es un Dios que se revela justamente ahí, en las periferias de la historia. No se manifiesta primero en los palacios de Egipto, ni en las cortes de Asiria o de Babilonia, sino en las tiendas de nómadas, en el desierto, en el exilio, en el clamor de los pobres y en los labios de los profetas que no pertenecían al círculo cortesano. El teólogo José Luis Sicre, que seguro ustedes conocen, que tiene unos textos maravillosos sobre el profetismo de Israel, ha señalado con fuerza que la Biblia se convierte en palabra de salvación porque se hace voz de los oprimidos, de los pobres, de los excluidos.
Y nosotros tenemos que pensar esta noche en este tipo de exclusiones, en este tipo de pobrezas, en este tipo de opresiones. Algunas de índole social, pero otras de índole existencial, de índole personal, de índole espiritual. Bueno, en esta misma línea, Walter Brueggemann recuerda que la fe de Israel se desarrolla en contextos tantas veces de resistencia frente a imperios, y por eso la memoria bíblica mantiene siempre un tono contracultural y tantas veces aborda temas que para el mundo pueden resultar periféricos. El mundo tiene sus intereses de reflexión, pero la palabra de Dios nos regala un acercamiento. Miren, esta noche, esta conferencia, esta reflexión, pues les propongo que recorramos algunas de esas experiencias que la palabra de Dios nos regala, que han quedado para nosotros como divinamente reveladas, experiencias de personajes llamados desde lo inesperado, acontecimientos que ocurrieron en situaciones límite, y de manera especial, pues, la categoría bíblica de los pobres de Yahvé. Tú has escuchado hablar de ellos, de los Anawim Adonai, los pobrecitos de Dios, como un paradigma de espiritualidad bíblica. Bueno, Dios llama desde lo inesperado, llama desde lo inesperado y tantas veces en su palabra lo hace por medio de personajes que podríamos decir son periféricos, personajes periféricos. Vamos a pensar en Abraham. Abraham, que es un peregrino sin tierra. La época de Abraham fue una época antigua. La historia de Abraham está datada por allá en la edad de bronce, que es alrededor del siglo XXI o XX antes de Cristo. Imagínate, ¿no? 2000 años antes de Cristo estaba presentándose la historia de Abraham. Luego Moisés, más tarde entre los siglos XIV y XIII antes de Cristo, tiene su aparición, unos 430 años de diferencia entre la historia de Abraham y la historia de Moisés, según las cronologías y los estudios. Pero fíjate cómo estas historias no habían sido escritas, habían permanecido en la memoria del pueblo de Israel y las habían transmitido por versiones orales. Se las contaban de padres a hijos porque el Pentateuco y la redacción de la escritura en el Antiguo Testamento comenzó a partir del siglo X antes de Cristo, en la época de la monarquía de los reyes judíos, comenzando por el rey David y luego por el rey Salomón. Así que vamos a una historia muy antigua, que luego el judío con la memoria logra poner por escrito. Vamos a viajar al capítulo 12 del libro del Génesis. Al capítulo 12 del libro del Génesis. Es donde comienzan estas historias patriarcales. Voy a ir leyendo, esperando que no ser demasiado cansado. Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes, de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se fue, tal como el Señor le había dicho, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. El relato de la vocación de Abraham nos sitúa en un contexto desconcertante. Es un hombre llamado a salir de su tierra. Harán estaba en lo que nosotros conocemos ahora como la Mesopotamia, en las orillas del río Éufrates. Y Abraham tuvo que hacer un recorrido enorme, enorme, pero más que el recorrido, pensar en
salir de ese lugar y hacer una trashumancia tremenda. Era complicado hacer una trashumancia. Este contexto es desconcertante porque era un hombre que tenía que salir de su tierra, de su parentela, para iniciar un camino hacia un destino desconocido y además siendo anciano. Ese tipo de viajes pedían mucho porque en el camino, si no eran cuidadosos, podían morir las crías del ganado, podrían morir los niños. Bueno, Dios lo elige no en la seguridad de una nación, sino en la fragilidad de la esterilidad de Sara y en la precariedad de un éxodo personal. Imagínate tú hacer una mudanza. Gerard von Rad subraya que la fe de Abraham consiste en creer en la promesa precisamente cuando todo habla en contra. Hay un comentario de la Biblia de Navarra que es muy bonito, muy interesante. Ahí se nos cuenta cómo la llamada del Dios de Dios a Abraham significa el comienzo de una nueva etapa en la relación de Dios con la humanidad. Porque la alianza con Abraham redundará en bendición, hemos leído, para todos los pueblos, y conlleva la exigencia de romper vínculos terrenos, familiares y locales, apoyándose únicamente en la promesa de Dios. Una tierra desconocida, una descendencia numerosa, siendo su esposa estéril y la protección constante de parte de Dios. Esa llamada divina significa también la ruptura con el culto idolátrico practicado por la familia de Abraham en la ciudad de Harán. Según parece, el culto lunar para adorar al verdadero Dios, para dar paso a la adoración del verdadero Dios. Por eso a la llamada de Dios le sigue la respuesta de Abraham, que creyendo y fiándose totalmente de la palabra divina, abandona su tierra y se dirige a Canaán. Y la actitud de Abraham contrasta con la soberbia humana descrita anteriormente a propósito de la Torre de Babel. ¿Te acuerdas el capítulo 11 de la Torre de Babel cuando este pueblo dijo, pues vamos a darnos un nombre, vamos a crear una torre? Más aún, esta obediencia de Abraham contrasta con la desobediencia de Adán y Eva, por la que la humanidad comenzó a separarse de Dios. Y por eso el proyecto divino de salvación se empieza a realizar exigiendo al hombre un acto de obediencia, un acto de obediencia. Para Abraham se trata de ponerse en camino y ese proyecto culminará con la obediencia perfecta de Jesucristo. Dice Filipenses 2:8, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por la que todos los hombres alcanzarán la misericordia de Dios. Pues todos los hombres que escuchan y obedecen la voz del Señor, todos los creyentes, pueden considerarse, por tanto, hijos de Abraham. Hijos de Abraham. Así dirá el Génesis 3. Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia, dice Gálatas 3, 6, 9. Por tanto, daos cuenta de que los que viven de la fe, esos son hijos de Abraham, dice San Pablo. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano a Abraham, en ti serán bendecidas todas las naciones. Así pues, dirá Pablo, los que viven de la fe son bendecidos con el fiel Abraham. Ya se, ya se prefigura el alcance de la presencia de Dios a todos los pueblos, pues las exigencias de la fe se han visto reflejadas por la tradición judía y cristiana en las tres realidades que Dios ordena abandonar a Abraham, digamos mediante tres salidas: la salida de la tierra, la salida de la parentela y la salida de la casa paterna, que significa, según la interpretación de Alcuino, que hemos de salir del hombre terreno, de la parentela de nuestros vicios y del mundo dominado por el diablo. La respuesta de Abraham conlleva al mismo tiempo una actitud de oración, de trato íntimo con Dios. Y la oración, aunque ya aparece desde el principio en el Antiguo Testamento, se revela sobre todo a partir de nuestro padre Abraham, como lo enseña el Catecismo de la Iglesia Católica.
dirá el catecismo, cuando Dios lo llama, Abraham se pone en camino como se lo había dicho el Señor. Todo su corazón se somete a la palabra y obedece. La obediencia del corazón a Dios que llama es esencial a la oración. Las palabras tienen un valor relativo y por eso la oración de Abraham se expresa primeramente con hechos, con hechos. Es un hombre de silencio. En cada etapa de su vida va construyendo un altar al Señor y solamente más tarde aparece su primera oración con palabras, que fue allá en el Génesis 15 una queja velada recordando a Dios sus promesas que no parecen cumplirse. Es que tú me prometiste ser un padre de un gran pueblo y no parece cumplirse. Y de este modo surge desde el principio uno de los aspectos de la tensión dramática de la oración, la prueba de la fe en Dios que es fiel. Bueno, Abraham llega a la parte central de Palestina, desde las orillas de su vida y de su ancianidad. Y ahí, desde esa parte central de Palestina, se irá desplazando hacia el sur, al tiempo que va a ir edificando los altares al verdadero Dios en los lugares que luego habrían de ser santuarios importantes en épocas posteriores. Y el texto bíblico resalta que el Señor acompaña a Abraham y que éste le tributa un culto agradable, en oposición al culto idolátrico que ya practicaban los habitantes del país, denominados genéricamente cananeos, ¿no? Entonces Dios, por otra parte, en todas sus manifestaciones, al patriarca promete esa tierra a sus descendientes. Bueno, de esta forma, el texto enseña de dónde provenía radicalmente la legitimidad de la posesión de la tierra de Canaán por parte de los israelitas, de la promesa de Dios a Abraham. De todos modos, la promesa de una tierra a la descendencia de Abraham, pues trasciende la realidad empírica de un territorio, se convierte en un símbolo de bendición y de los dones divinos que se destinan a todos los hombres. Hablando de la fe de Abraham, a la palabra de Dios, San Pablo interpretará que la descendencia de Abraham en singular son muchos. No son muchos, dirá Pablo, sino uno solo, Jesucristo, el único descendiente, ya que únicamente a él, siendo el Hijo de Dios y haciéndose obediente hasta la muerte, posee todos los bienes divinos y los comunica al hombre. San Pablo dirá en Gálatas 3, pues Cristo nos rescató para que la bendición de Abraham llegase a los gentiles en Cristo Jesús, a fin de que por medio de la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Pues bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a los descendientes, como si hablara de muchos, sino de uno solo, la descendencia, que en último término, dirá San Pablo en Gálatas 3:13, ¿no? Es Cristo el descendiente, por el que nosotros recibimos las promesas. Apenas estamos pensando en este hombre que desde su ancianidad y desde sus límites y desde sus pobrezas se abre a la voluntad de Dios, junto a Sara, junto a Sara. Es muy bella la visita de aquellos ángeles en la teofanía de Mambré, en Génesis 18, cuando llegan a visitarlo para cumplir la promesa de Dios, ¿no? Siempre me impresiona que estos mensajeros son ángeles de Dios, hacen la presencia de Dios, pero se presentan como disfrazados de peregrinos y caminantes, de beduinos, y cumplen la promesa. Y Abraham lo intuye. Y Abraham dice, por favor, que no pases de largo, que no pases de largo. Ahí tenemos una primera experiencia. Yo me pongo a pensar en estos límites, en estas periferias sociales y existenciales de nuestros ancianos, de tantas personas mayores que luego viven solas o que luego son obligadas a dejar de vivir donde viven, siendo como robles que son arrancados de su raíz y de su tierra para ser plantados en otro lugar a donde posiblemente no pensaban ir. Qué, qué difícil situación
y mucho más difícil discernir la voluntad de Dios en medio de ello, en medio de ello. Ahí estamos contemplando a Abraham. Vamos ahora a contemplar un poquito algunos rasgos de Moisés. Moisés, un fugitivo y tartamudo. Vamos a revisar este texto. Este texto es el texto de la vocación de Moisés. Moisés, dice el texto, era pastor del rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. Una vez condujo el rebaño a través del desierto y llegó a la montaña de Dios, al Horeb. El ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Él miró y vio que la zarza ardía, pero no se consumía. Moisés se dijo, voy a desviarme para ver esta gran visión. ¿Cómo es que no se consume la zarza? Cuando el Señor vio que se había desviado para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza diciéndole, Moisés, Moisés. Él respondió, aquí estoy, Señor. Le dijo, no te acerques aquí, sácate las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es tierra santa. Y agregó, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés ocultó su rostro porque tuvo miedo de ver a Dios. He visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto. He escuchado el clamor ante sus opresores. Como conozco sus sufrimientos, he bajado para arrancarlo de la mano de los egipcios y hacerlo subir de esta tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, hititas, amorreos, pereceos, jeveos y jebuseos. El clamor de los israelitas ha llegado hasta mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora debes ir. Yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar a los israelitas de Egipto? Le dijo, yo estaré contigo, y este será para ti el signo de que yo te envío. Cuando hayas hecho salir al pueblo de Egipto, adorarán a Dios en este monte. Moisés dijo a Dios, yo iré a decir a los israelitas, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, pero con seguridad me preguntarán cuál es su nombre. Entonces, ¿qué les responderé? Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Y le dijo, así dirás a los israelitas, yo soy y me ha enviado a ustedes. Dios dijo todavía a Moisés, así dirás a los israelitas, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Ese es mi nombre para siempre, y ese es mi memorial de generación en generación. Así que estamos aquí ante esta historia. Es una historia conocida por nosotros. Es la vocación de Moisés. Qué impresionante, seguramente el encuentro con la presencia de Dios en esa zarza que ardía sin consumirse, ¿no? Impresionante la petición de Dios, quítate las sandalias, porque el suelo que pisas es lugar santo. ¿Quién era este hombre? ¿Quién era este Moisés? Moisés era un hombre entre dos mundos. Era un hebreo por nacimiento, era un egipcio por crianza, y finalmente era un fugitivo en la tierra de Madián. Y cuando Dios lo llama, en la zarza ardiente, lo hace en un desierto, en un espacio vacío, en un espacio periférico. Su propia debilidad también se convierte en una manifestación del poder de Dios. Él no se siente capaz y en un punto le dirá a Dios, pero yo soy torpe de palabra, en Éxodo 4:10. Y en el texto de Éxodo 4:10 dice que Moisés dijo al Señor, por favor, Señor, nunca he sido un hombre elocuente, ni ayer, ni en tiempos pasados, ni aún después de que has hablado a tu siervo, porque yo soy tardo en el hablar y torpe en la lengua. Y el Señor le dijo,
ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que has de hablar. Moisés es un hombre en unas periferias desde que nació, porque para protegerlo de la vida, su madre lo lleva a la orilla, a la ribera del Nilo, en aquella canasta, para preservarle la vida. Y ese pequeñito judío fue rescatado por la hija del faraón, y luego fue criado en la corte de Egipto. Tiene una primera identidad desconocida porque es de nacimiento judío, pero luego tiene otra identidad. Es un abandonado. Y luego de ser un abandonado, es, bueno, un recogido, ¿verdad? Y adoptado como hijo. Y luego se vuelve hermano del príncipe de Egipto y miembro de la corte del faraón. Y se vuelve un egipcio. Moisés es un egipcio hasta que mata a aquel hombre por defender a uno de los esclavos egipcios. Y luego lo entierra, ¿no? Y luego le llama la atención a otros capataces, dice el texto del Éxodo, y luego aquellos capataces le reclaman y le dicen, oye tú, o sea, ya te estás enojando con nosotros, nos estás reclamando, también nos vas a matar igual que hiciste con el otro esclavo. Y Moisés se da cuenta de que se ha convertido en un homicida. Se da cuenta que su identidad es la de un asesino. Y entonces no puede con esto y va a despedirse de sus hermanos y se va fugitivo. Después de saberse por identidad homicida, se vuelve un fugitivo, además de la ley, y se va por el desierto. Él solo quiere huir porque está tocando las realidades más complicadas de su vida. Y en esa huida, en el desierto, llega a ese poblado, a Madián. Ahí es abrevado, es rescatado y conoce a la que será luego su esposa, Séfora. Séfora es un nombre muy bonito. Viene del hebreo sipor o sipora, que significa pájaro o pajarita. Ella es una golondrina, es una pajarita. Por ahí un comentario dice que ella es una mujer que aparece para cumplir una función de salvación y de consuelo para la vida de Moisés. Entonces Moisés se enamora y se casa con Séfora y ya no es un fugitivo, ahora es un madianita. Y siendo madianita de esa tribu y luego cuidando las ovejas de su suegro Jetro, termina en esta situación. ¿Cuál es la identidad de Moisés? ¿Quién es Moisés? ¿Es un abandonado? ¿Es un recogido? ¿Es un príncipe? ¿Es un homicida? ¿Es un fugitivo? ¿Es un madianita? No es ninguna de esas cosas, pero él no lo sabe. Él sabe que en medio de todo lo que ha pasado, Dios está reconstruyendo su alma y reconstruyendo su vida. Y por eso cuando Dios se le aparece en esta teofanía, le dice, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Jamás había escuchado que esos fueran sus padres. Moisés, en realidad, está encontrando su propia identidad. La crisis de Moisés es una crisis de periferias físicas, es una crisis de periferias sociales, pero sobre todo es una crisis de periferias existenciales y espirituales. Él está llegando a tocar los límites de su propia existencia y de su propia psicología. Yo soy un asesino, yo soy un fugitivo, yo era príncipe de Egipto, yo... Y Dios dice, no, tú eres un judío. Tus padres son Abraham, Isaac y Jacob.
Pues este pasaje nos regala esta figura de Moisés presentado como un pastor. Y en el Próximo Oriente Antiguo, el pastor simbolizaba el liderazgo. Así hay poemas de las dinastías egipcias donde al faraón también se le llama pastor, ¿no? Tiene funciones de liderazgo el pastor. Y el pueblo es comparado a menudo con un rebaño en la antigüedad del Próximo Oriente. En el Antiguo Testamento hay varios ejemplos de pastores que se convierten en líderes. Así es el caso de David. ¿Te acuerdas de David? ¿Te acuerdas que Samuel iba a ungir al nuevo rey de Israel y de pronto le presentaron a todos los hijos y no estaba el más pequeño? Era menos importante. De hecho, estaba fuera cuidando el rebaño. Y detrás del rebaño lo toma Dios para ungirlo el rey. Hay otro, un profeta. ¿Te acuerdas de Amós? Que tuvo que dejar el ganado para dedicarse a la misión profética, pues así también Moisés tendrá que dejar el rebaño para convertirse en jefe. Ve, ve para que saques a mi pueblo. Y Dios lo vuelve jefe y lo vuelve profeta. Ve y diles, profeta de Israel. Por eso, en su obra, la vida de Moisés resulta un itinerario. San Gregorio de Niza dice al respecto, San Gregorio de Niza, el milagro de la luz no solo hería los ojos de Moisés, el milagro de la luz de la zarza hería todavía más, algo más extraño estaba ocurriendo. Los rayos brillaban también en sus oídos. La gracia de la luz alcanzaba uno y otro sentido, iluminando la vista y abriendo el oído a enseñanzas eternas. Y se pone así el énfasis en la iniciativa de Dios, que sale al paso de Moisés, le llama para una misión. Pues así Dios restaura la identidad de un hombre roto, fugitivo, en una periferia existencial tremenda. A menudo yo encuentro, y usted seguro también en la calle, algunos vagabundos que me hacen pensar en hombres rotos y fugitivos, de periferias que el mundo puede juzgar a lo mejor con ligereza, pero hay unas historias tremendas de fondo y son nuestros hermanos y Dios les tocará, sin duda les tocará, lo ha demostrado. Es una forma clásica de actuar de Dios, tomar a lo pequeño del mundo, tomar a lo despreciable del mundo. Así que ya no es judío, ya no es un judío abandonado, ya no es un anónimo, ya no es un rescatado, ya no es un extraño adoptado como hijo de un faraón, ya no es un homicida, ya no es un fugitivo, ya no es un madianita, es un judío tocado por la bondad de Dios desde los límites de su existencia en aquellas tierras periféricas. El Señor le restaura la identidad y el Señor lo llama a la misión. ¿Cómo están? Vamos haciendo un recorrido, ¿verdad? Por el Antiguo Testamento, solo con unos textitos. Abuelo de pájaro, gracias por su paciencia. Seguimos vivos, ¿no? Bueno, vamos a seguir en este viaje. Vamos a seguir en este viaje. Ahora vamos a acercarnos a otro texto del tiempo de la conquista de la tierra. Vamos avanzando en la historia del Antiguo Testamento. Vamos acercándonos a este personaje, a esta mujer maravillosa, a Rahab, la tatarabuela del Señor Jesús. Dice el texto de Josué. Entonces Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sittim a 2 espías diciéndoles, vayan, reconozcan la tierra, especialmente Jericó. Fueron pues y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab, y allí se hospedaron. Pero le dieron este aviso al rey de Jericó. Unos hombres de los israelitas han venido aquí esta noche para reconocer toda la tierra. Entonces el rey de Jericó mandó decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti, que han entrado en tu casa, porque han venido para reconocer toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido.
Y respondió, sí, los hombres vinieron a mí, pero yo no sabía de dónde eran. Los hombres salieron a la hora de cerrar la puerta al oscurecer. No sé a dónde fueron. Vayan deprisa tras ellos, que los alcanzarán. Pero ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los tallos de lino que había puesto en orden en el terrado. Los hombres los persiguieron por el camino al Jordán hasta los vados. Tan pronto como salieron los que los perseguían, fue cerrada la puerta de la ciudad. Así que ahí está esta mujer tan criticada, pero sin ella no estaría completa la genealogía de Jesús. Rahab significa ancha. Rahab es esta mujer que fue parte de la historia de la salvación para conquistar la tierra prometida. Dirá un comentarista Edesio Sánchez, Rahab es una extranjera, es un modelo de pertenencia al pueblo de Dios, pero desde fuera de la nación divina. Es una extranjera y se convertirá en sangre de Jesús, pero es una extranjera y además prostituta. Y esta sección relata la intervención de una mujer moralmente reprobable, socialmente marginada, que con su valentía y su fe asegura la salvación de su familia y de este modo se convierte, como ustedes conocen la historia, en heroína de la fe y en testimonio eterno de salvación, como lo atestiguan la genealogía de Jesús y otros pasajes del Nuevo Testamento, como aquel elogio que hace la carta a los Hebreos de Rahab o la carta de Santiago. El choque entre Israel y Canaán, según el relato de Josué, es el choque de la conquista de la tierra prometida. No es el enfrentamiento de dos etnias o de dos razas antagónicas. Es más bien la lucha de un grupo de esclavos liberados de la opresión que van en busca de un territorio donde construir una sociedad nueva. La obra de Dios se está haciendo con personas marginales. Quieren una sociedad nueva libre de toda discriminación, de toda desigualdad. Esa tierra donde emana leche y miel, y este objetivo se manifiesta de manera paradigmática en esta historia de Rahab, ya que las prostitutas formaban un grupo ocupacional marginado, cuyos servicios eran altamente apreciados, pero que llevaban sobre sí un estigma tremendo debido al carácter degradante de su trabajo y también a los tabúes, a las convenciones sociales. Y por eso trabajaban en condiciones de pobreza y en condiciones de marginalidad. Y hasta se podría pensar que Rahab se vio obligada a practicar la prostitución para proveer el alimento y el abrigo a su familia, como acontece hoy en América Latina, en el mundo entero, en nuestra patria. ¿Cuántas mujeres tienen que dedicarse a ese oficio y tienen una fe en el Señor, y tienen una familia, y tienen unos hijos, y tienen una historia llena de marginalidad? Porque tienen a veces muchas violencias o muchas carencias y, y entran a la iglesia de San Hipólito y a otras iglesias y le dicen al Señor, ayúdame, Virgencita, bendíceme. Y Dios está realizando una obra y nos lo deja ver en su santa palabra por medio de una mujer con estas características. Más sorprendente aún, ¿verdad? Que se volverá una mujer de la genealogía de la salvación. Bueno, la acción y la declaración de Rahab no responden solamente al hecho de pertenecer al grupo social no identificado con los poderosos de Jericó. El texto indica claramente que ella reconoció a Yahvé como su Dios. Así lo dirá Josué 2, capítulos 11 al 13. Y su confianza en Yahvé, nacida de su situación de vulnerabilidad, la salvó de la muerte.
a fuerza de la fe en Yahvé, Rahab, como la samaritana en San Juan capítulo 4, o la sirofenicia, a fuerza de la fe, se ganó un lugar en el pueblo judío, un lugar en el pueblo de los orígenes, en el pueblo verítico, y llegó a ser antepasada del Mesías, a ocupar un lugar entre los héroes de la fe de Israel, un lugar entre los héroes de la fe de Israel. Este relato muestra que la historia de la salvación tiene desvíos que enseñan al pueblo de Dios a mantenerse abierto a las sorpresas divinas. Muchos de los de fuera pueden ser instrumentos clave en la realización del proyecto salvífico de Dios. Por eso en nuestras labores pastorales, pues hemos de tener la audacia de saber acercarnos con respeto a aquellos que nos parezcan personas de fuera, los de fuera, porque no sabemos qué Dios está haciendo para su plan de salvación. Y parece que le gusta mucho ir a aquellos excluidos en las orillas. Los jueces, vamos avanzando en nuestro recorrido, ¿eh? Vamos avanzando en nuestro recorrido. Después de la conquista de la tierra, con Josué, viene el tiempo de los jueces. Vamos a hablar de ellos, de los jueces. Vamos a hablar de los jueces que son, pues, instrumentos débiles. El tiempo de los jueces está narrado principalmente en ese libro, en el libro que lleva su nombre. Corresponde al periodo entre la conquista de la tierra prometida y la instauración de la monarquía de Israel, aproximadamente del siglo 12 a 12 antes de Cristo u 11 antes de Cristo. 11-12. Este periodo es el periodo de los jueces. Luego comienzan a querer un rey, una monarquía, y se establece en el siglo X. Bueno, fue una época marcada por la inestabilidad política y religiosa, porque es un pueblo que está conquistando una tierra, y ese pueblo vivía en un círculo recurrente. En medio de sus conquistas, abandonaban la alianza con Yahvé. Y cuando abandonaban la alianza, los pueblos enemigos los oprimían. Y luego en su sufrimiento clamaban a Dios. Y luego Dios hacía surgir un juez, un líder carismático para liberar a Israel. Estos jueces no eran reyes, no eran gobernantes dinásticos, eran caudillos, eran militares y en algunos casos también eran líderes con autoridad moral o con autoridad espiritual, como Débora, Gedeón o Samuel. Bueno, este periodo de los jueces, un periodo tan inestable, revela cuánta fragilidad tenía el pueblo de Dios y también sus jueces, cuánta fragilidad tenían ante la idolatría y ante la anarquía moral. Dirá el libro de Jueces, capítulo 21-25, pues cada uno hacía lo que le parecía bien. Cada uno hacía lo que le parecía bien. Y así que estas anarquías, ¿no? Y luego la fidelidad constante de Dios, que a pesar de la infidelidad de Israel, siempre levantaba a estos salvadores para rescatar a su pueblo. Este es el tiempo de los jueces. Los jueces no fueron personajes perfectos. La verdad es que tampoco los reyes, lo sabemos, pero fueron instrumentos de Dios. Ahí, en medio de una historia y de su imperfección. Vamos a leer esta pequeña historia de un juez muy famoso, del famoso Gedeón. Dirá Jueces 6:11. Entonces vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás de Abiezer. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: El Señor está contigo, valiente guerrero. Entonces Gedeón le respondió: Ah, Señor mío,
si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, nos hizo el Señor subir de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Y el Señor lo miró y le dijo, ve con esta fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Ah, Señor, le respondió Gedeón, ¿cómo libraré a Israel? Mi familia es la más pobre entre Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Pero el Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a Madián como a un solo hombre. Y Gedeón le dijo, si he hallado gracia ante tus ojos, muéstrame una señal de que eres tú el que hablas conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti, y traiga mi ofrenda, y la ponga delante de ti. Me quedaré hasta que vuelvas, le respondió el Señor. Así que, dice el texto, el ángel del Señor visitó a Gedeón, y en realidad es Dios el que estaba visitando a Gedeón. Este hombre, el libro de los jueces muestra repetidamente cómo Dios escoge a personajes débiles para liberar a Israel. Gedeón lo confiesa claramente. Mi clan es el más débil de Manasés y yo soy el menor en la casa de mi padre. Sin embargo, Yahvé lo elige y le muestra que la victoria no depende de la fuerza militar, sino de la fidelidad a Dios. A menudo se ha considerado la vocación como una realidad puntual, ¿no? Separada de la historia y la vida cotidiana, separada de la comunidad, como algo que sucede a una persona individual sin que dicha comunidad tenga nada que ver. Pero en la Biblia no es así nunca. Ya ves, Abraham tenía a Sara y tenía seguramente sus bienes, ¿no? Moisés tenía a Séfora y tenía sus rebaños y tenía a su suegro y tenía una vida. Dios elige a una persona del pueblo porque la vocación es una llamada y una elección personal, pero surge en la comunidad y de la comunidad. La vocación surge en la comunidad y de la comunidad. Y elige a una persona del pueblo para una misión que tiene que ver con el presente y el futuro del pueblo. Y el personaje elegido es representante de esa comunidad. Y por tanto no se trata de un privilegio individual. La vocación de Gedeón se inscribe en su comunidad y tiene que ver con el difícil momento que vive el pueblo. Pues hoy nosotros estudiamos un poco las Sagradas Escrituras, pero las estudiamos para iluminar nuestra vida, nuestros apostolados, nuestros carismas, nuestro presente. Y es un importante y bello elemento de discernimiento la consideración de la comunidad, en nuestras vidas, en nuestros trabajos. ¿Cuántas veces le habremos dicho tú y yo al Señor, Señor, yo soy el último, yo no sabría qué decir, yo soy pequeño, pero Dios dice, vas, ve, tú, yo voy a estar ahí. Ahí estamos, en el recorrido, pensando en los jueces. Vamos a avanzar, pero vamos a pensar en los profetas. Los profetas, voces desde la periferia, voces desde la periferia. El fenómeno profético en la Biblia es una experiencia histórica y espiritual en la que Dios se comunica con su pueblo. Se comunica con hombres y mujeres llamados profetas, que son portavoces de su palabra, mediadores de su voluntad. Y no se trata solo de predecir el futuro, ¿no? Sino sobre todo de interpretar el presente desde la perspectiva de la alianza, desde la perspectiva de Dios. Y por eso Dios se apoya de sus profetas para denunciar la injusticia, la idolatría, el olvido de Dios, y anunciando también la fidelidad divina, la esperanza,
las promesas, la conversión. Los profetas, desde Moisés y Samuel, que fueron profetas carismáticos, ¿no? Moisés y Samuel, profetas y caudillos, profetas y juez, un profeta y un juez, hasta Isaías, y luego Jeremías, Ezequiel, Daniel o los profetas menores, actúan como conciencia crítica de Israel. Conciencia crítica de Israel, recordando que Yahvé es el Señor de la historia y que el verdadero culto se expresa en la justicia y la misericordia. Y así el fenómeno profético, bueno, revela a un Dios que habla en la historia concreta y que acompaña a su pueblo, que lo llama permanentemente a la fidelidad y a la esperanza en la salvación definitiva, en la salvación definitiva. Qué bonita es la vocación profética y todos la tenemos desde el bautismo. Y luego, qué difícil ejercitarla solo desde un plano humano, meramente humano. Hay profecías que más parecen verdadazos, ¿no? Verdadazos, golpes de verdad sin caridad y tal vez sin discernimiento para llevar a la fidelidad a Dios y a la esperanza en la salvación y a la conversión. Bueno, los profetas de todas maneras siempre tendrán una palabra que interpele y que incomode. Así que eso le pasó a Amós. Vamos a ver, a pensar en dos profetas solamente. Amós, dice el texto, estaba siendo un poquito hostigado por un sacerdote llamado Amasías. Y lo corría y le decía, tú vete de aquí, tú ya no estás profetizando, tú solo estás estorbando, mira nada más. Entonces, este texto de Amós 7, versos 14 al 17 dirá que Amós le responde a Amasías, mira, yo no soy profeta, ni hijo de profeta, sino ganadero y cultivador de sicomoros. El Señor me tomó de detrás del rebaño, el Señor me mandó, vete y profetiza a mi pueblo Israel. Y ahora escucha la palabra del Señor. Tú me dices, no has de profetizar contra Israel, ni predicar contra la casa de Isaac, pues así dice el Señor, tu mujer será deshonrada en la ciudad, tus hijos y tus hijas caerán a espada, tus tierras repartidas a cordel, y tú morirás sobre tierra impura, e Israel será llevado cautivo, lejos de su tierra. Una profecía tremenda contra Amasías, que además se cumple, y efectivamente Israel fue llevado cautivo, lejos de su tierra. Pues ahí está el bueno de Amós, que se convierte luego en un profeta muy interesante que nosotros conocemos con el título del profeta de la justicia social. La época de Amós. La época de Amós fue a mediados del siglo VIII antes de Cristo, aproximadamente entre los años 765 y 750, siglo VIII, durante los reinados de los reyes Jeroboam II de Israel y también el rey Usías de Judá. Bueno, este periodo se caracterizó por la prosperidad material en el reino del norte, en Israel, pero también por una grave decadencia moral y por una profunda injusticia social. Y Amós se presenta con claridad, dice, yo no era profeta, ni hijo de profetas. Yo cultivaba higos, yo era un pastor. No pertenece a la corte, no pertenece al templo. Viene de la periferia rural para anunciar la justicia. El padre José Luis Sicre comenta que la autoridad del profeta no proviene de una institución, sino del Dios que lo envía desde los márgenes, el Dios que lo envía desde sus periferias. Amasías denomina Amós vidente, que son uno de los términos hebreos con los que se llaman los profetas. Vidente, pero Amós no se considera a sí mismo un profeta, ni hijo de profeta. No pertenece a una cofradía de profetas, como existían algunas cofradías de profetas, que se conocían con el nombre de los profetas de corte.
Entonces trabajaban en la corte del rey, desde los tiempos del rey Saúl, pero no es un profeta de oficio, no es un profeta de la casa real. Esos profetas luego tenían muchos problemas porque por querer agradar al rey, profetizaban acontecimientos favorables que no llegaban, en lugar de profetizar la conversión que Dios pedía. Bueno, la respuesta de Amós es clara. Yo soy un ganadero, yo soy un agricultor. Y el Señor lo envió a profetizar a Israel. Amós era un hombre corriente, ni profeta ni sacerdote, y recibió de Dios un mensaje inesperado, un mensaje que debía proclamar. La vocación, la llamada de Dios, pues así es algo tan imperativo que nadie puede rehusar, pero también al mismo tiempo es un llamado que da fuerza, que da sentido a la existencia. La conciencia de Amós, bueno, le lleva a estar por encima de las instituciones, el templo o el rey, porque se sabe enviado por el Señor. Y por eso también se reserva la última palabra, ¿no? Y la dice, y le dice a Masías lo que quiere decirle, ¿no? Es un ejemplo del modo en que Dios va actuando en la vida del profeta. Y tú y yo también tenemos esta vocación. Y me hace recordar el profeta Amós al momento en el que Nuestra Señora de Guadalupe pide a San Juan Diego Cuauhtlatoatzin ir a ser su mensajero para llevar al arzobispo de México una petición suya, de que en esta tierra se cumpliera, se hiciera una casita sagrada. Y San Juan Diego va, y el arzobispo no le hace el caso, y le hacen muchas antesalas y se le enferma el tío, y San Juan Diego termina con el corazón roto, parece que diciéndole igual que Amós, y dice, yo ya no voy a ver a la señora bonita del cielo, yo me voy por otro camino, y la señora le sale por el otro camino. Así es la vocación, es imperante. Y la señora del cielo le dice, ¿por qué no has cumplido, Juan Dieguito, lo que yo te pedí? La respuesta de San Juan Diego es maravillosa, ¿no? Es un paralelo, si se puede decir, es un paralelo a la respuesta de Amós. Le dice, señora, yo no soy más que un más igual no más. Soy un dito, soy un indito, pues trabajador. Yo manda a alguien con más dignidad que yo. Manda a uno que sí pueda hablar. Yo soy camino por donde todos caminan. Soy hojarasca por donde todos pasan. Soy escalera por donde todos suben. Soy cola, soy nada. Manda a otro. Y como la Virgen le dice, Juan Diego, Juan Dieguito, es preciso que tú seas. Ten por seguro que todas estas penas que yo te hago pasar, yo te las pagaré. Te pagaré y te recompensaré. Y ya Juan Dieguito no se pudo resistir. Y la señora del cielo le recompensó. Y ahora le llamamos San Juan Diego, Cuauhtlatoatzin. Pues son las periferias sociales, ¿verdad? Los límites sociales que nos pueden hacer pensar que una persona con una circunstancia social diferente, precaria, difícil, no puede ser un profeta, no puede ser un mensajero, no sabe ni hablar. Ustedes conocen la labor de la pastoral indígena en México, es extraordinaria. Y cuando uno escucha a los hermanos indígenas desde su mentalidad y desde su lengua, compartirnos la fe y enseñarnos, el Señor hace unas cosas maravillosas. Tienen un modo de comunicar tan hermoso, ¿no? Y tan alto, aunque el castellano se les pueda trastabillar. Y Dios dice, sí, y yo me comunicaré con este indígena nuestro, con este mazahua, con este mixteco, con este chol, yo me comunicaré. Son las periferias sociales en nuestra patria. Y luego hay otras periferias que el profeta también vive. Quisiera presentarles ahora al profeta Jonás. El profeta Jonás, otro de los 12 profetas menores. Solo estos dos profetas.
Bueno, Jonás se sitúa en el siglo octavo antes de Cristo, en tiempos de Jeroboam también, segundo, pero el libro que lleva su nombre parece que fue redactado en siglos posteriores, probablemente en la época del postexilio, allá en el siglo cuarto, ¿no? Y luego fue redactado con un tono sapiencial, un tono universalista. El libro del profeta Jonás, ustedes lo saben, es un libro cortito, tiene solo 4 capítulos, pero más parece un libro sapiencial. Sin embargo, el pueblo judío lo mantiene en el grupo de los 12 profetas menores. A diferencia de otros libros proféticos, Jonás, bueno, no se centra en oráculos, se centra en un relato narrativo donde el profeta es el personaje principal y es presentado con rasgos humanos, tan humanos, que incluso muestra sus limitaciones para mostrar la pedagogía de Dios. Y el texto destaca por su estilo narrativo, sencillo, con tintes didácticos y también humorísticos a veces un poco, cómo la desobediencia de Jonás y su huida, pues no valen para que Dios no pueda hacer su obra. La experiencia en el vientre del gran pez, la conversión de Nínive, sirven como marco para transmitir un mensaje central, ¿no? La misericordia de Dios se extiende más allá de Israel, se extiende más allá de Israel, alcanzando incluso a los paganos. Y su voluntad es siempre la salvación y no la destrucción. Ahí tenemos una figura del profeta Jonás. Bueno, pues me gustaría compartir alguna reflexión porque decíamos que en las periferias de nuestra vida, en los límites de nuestra vida, hay un tipo de límite más complicado, que es el límite espiritual, el límite personal, incluso del profeta, valga decirlo, ¿verdad? Tendría yo que decir, incluso del sacerdote, ¿no? Incluso del catequista. De pronto tenemos nuestros límites, nuestras periferias. El libro del profeta Jonás es muy simpático. El texto hebreo dice, y vino la palabra del Señor a Jonás, el hijo de Amitai, diciendo, la maldad de este pueblo ha subido delante de mi cara y yo te pido, Jonás, que vayas y les digas que se conviertan, porque si no, yo transformaré la realidad de este lugar. Así comienza esta historia. Fíjate, es muy interesante. En hebreo el texto dice, Vayehi devar Adonai el Yonah ben Amitai. Vayehi, que en español significa y sucedió, aconteció. Devar Adonai significa la palabra de Dios. Aconteció la palabra de Dios, sucedió la palabra de Dios. Y luego dice, ¿no? Ben Amitai, ben Yonah, el Yonah ben Amitai. Hacia Jonás, hacia dentro de Jonás, el hijo de Amitai. Amitai es un nombre muy bonito, quiere decir el verdadero, el fidedigno. Vino la palabra, sucedió la palabra de Dios en Jonás, un profeta, el hijo de Amitai. Es una maravilla que Dios le haya visitado, que Dios nos visite, que Dios nos toque, que Dios nos hable con su palabra, pero lo irónico de este texto es que ustedes saben cuando Jonás escucha, siente la palabra de Dios y reconoce una vocación y una misión a un anuncio, el texto es súper irónico porque dice, ¿no? Y Jonás se levantó y se fue al puerto a comprar un boleto para un barco para escaparse hasta Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Uno se detiene para decir que qué. O sea, está aconteciendo la visita de Dios a tu vida y tú sabes que es Dios el que te está hablando y te está pidiendo algo y eres tan afortunado de reconocerlo y te vas y tú huyes. Esta es una primera pregunta importante. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en el corazón de Jonás? ¿Qué es lo que estaba sucediendo en la psicología de Jonás?
que cuando escucha la llamada de Dios huye. Nosotros podríamos pensar, bueno, es que Jonás es un antitipo de profeta. Jonás era un poco difícil. Jonás tal vez tenía soberbia. La verdad es que el texto nos deja al misterio, el universo interior de Jonás. Pero algo no estaba bien en Jonás. Algo no estaba bien. Sin embargo, Dios lo llama de profeta. Hubiera sido más bonito que todo estuviera bien, ¿no? Todo perfecto y él fuera obedientísimo. Pero no, parece que estaba un poco quebrado. Y dijo, no, yo no voy a hacer eso. No puedo hacer eso. ¿Cuántas personas tendrán una vocación, una llamada de Dios y por circunstancias interiores, personales, se rehúsen a cumplirla, ¿no? Y digan, yo no voy a hacer eso. Y sientan en lo profundo del alma que Dios los está visitando, que su palabra los está llamando a hacer algo y digan, oh no, huye, huye de aquí. Es muy interesante la historia de Jonás porque él quiere huir por todos los medios en un barco y Dios se hace cómplice de la naturaleza y la naturaleza se hace cómplice de Dios. Y aquella barca comienza a naufragar porque Dios le dice al viento, sopla, sopla. Y el viento sopla y aquella barca comienza a naufragar. Y conocemos ese capítulo terrible y, y finalmente los marineros dicen, aquí hay un culpable. Y Jonás dice, sí, yo soy el culpable, ¿no? Es muy interesante cuando los marineros le dicen, Jonás, ¿qué hiciste? ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Quién es tu Dios? Y Jonás dice, yo soy hebreo y creo en el Dios del cielo. O sea, Jonás reporta su identidad y su fe, pero también su conflicto personal. Aviéntenme al mar. Si ustedes me avientan todo, esto se va a calmar y no van a naufragar. Y efectivamente lo avientan al mar y se lo traga el pez. Y dentro del pez parece que Jonás reflexiona cosas. Y Dios, que tiene por amigos y por amigas a la naturaleza, hace que el pez vomite a Jonás en Nínive. Y con mucha resistencia, Jonás ahora tiene que ir a Nínive. Y entra en la ciudad y comienza a predicar como de mala gana. Dentro de 3 días, si no se convierte, Nínive será destruida. Y, y no, y no logra completar bien el mensaje, y no logra predicar por 3 días. La ciudad necesitaba 3 días, solo predica un día. O sea, es un profeta extraño, insuficiente. Es un profeta un poco mal encarado, con conflictos personales, interiores, pero es un profeta. Finalmente, Jonás predica y se va a una colina porque él piensa, esta ciudad no se va a convertir. Y yo voy a ver cómo se cumple la palabra de Dios porque yo soy un profeta de Dios. Y lo que yo diga se va a cumplir porque yo hablo en nombre de Dios. Eso hacen los verdaderos profetas y a mí me visitó Dios. Así que se fue a una colina, se sentó y Dios hizo nacer una planta porque Dios tiene por cómplice a la naturaleza. Y luego que crece la planta, lo tapa. Y Jonás parece que tiene un gran bote de refresco y un contenedor de palomitas. Y está esperando que caiga fuego del cielo para que se cumpla la palabra del profeta. Pero no cae fuego del cielo. Antes bien, Dios manda ahora a un gusano, porque la naturaleza es amiga de Dios, que se come toda la plantita. Y Jonás se enoja muchísimo porque el sol le quema, no se cumple la palabra de Dios y está muy mal. Entonces, en ese límite, se enoja muchísimo, se enoja muchísimo. Está tan enojado que Dios habla con él. Y me permito leer los 2 últimos versos. Dice el texto de Jonás 4:9. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿te parece bien? ¿Te parece bueno enojarte hacia ti mismo por lo que se refiere a ese ricino? Y respondió Jonás,
Sí, me parece bien. Sí, tengo razón en enojarme hacia mí mismo hasta la muerte. Hasta la muerte. Dios está haciéndole una pregunta como un papá, ¿no? Una pregunta paterna. ¿Se te hace bueno estar así de enojado? Es una pregunta didáctica del Señor a Jonás. Y la respuesta del profeta resulta pasmosa. Me parece bueno y hasta la muerte. O sea, el profeta está miope, está ofuscado, está centrado en su propia postura y absolutamente convencido de sus razones. Probablemente está pensando, estoy enojado porque Dios me pidió ser un profeta, pero me hizo quedar mal. Está centrado en sí mismo. Me hizo quedar mal como profeta. Dios le dice, mira, tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste. Tú te apiadaste por la planta que ni hiciste crecer. Pues efectivamente, esa sombra no había dependido de Jonás, ¿no? El profeta, cuando logre comprender que Dios lo está invitando a entender algo más, lo está invitando a comprender cómo actúa Dios, no cómo él piensa que debe actuar Dios, cómo actúa Dios. Porque para los ojos de Jonás, los ninivitas no se lo merecen, no se lo merecen. Un pueblo pagano, idólatra, y ¿cuántos cristianos conocemos que delante de realidades periféricas de la gente, de nuestros hermanos y hermanas en este mundo, en esta vida, en esta ciudad, en esta arquidiócesis, cuántos conocemos que digan, mire, ¿y cómo se atreve a venir a la iglesia? No se lo merece, no puede estar aquí. Bueno, el versículo 11 de Jonás es el último versículo, es el versículo final. Es donde Dios hace una pregunta sapiencial, una continuación de ese diálogo que está sosteniendo Dios con su criatura, con un hombre elegido, con un hombre amado, amado a pesar de que trae sus límites, ¿eh? Muchos límites, pero está llamado a una misión de anuncio, está acompañado paternalmente por Dios en ese ínter. Dios lo cuida con su naturaleza, pero lo quiere formar. Y por eso Dios le dice, a ver, Jonás, tú te enojas por esta planta, pero yo no he de apiadarme de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. Y mira, y ahí termina el libro de Jonás. Termina con una pregunta. Es una pregunta al misterioso corazón de Jonás. Y por eso no tiene más respuesta, porque Jonás lo debe resolver en el corazón, ¿no? Y el oyente, tú y yo, debemos resolverlo en el corazón. Es ese momento final. Es cuando finalmente Jonás se calla, guarda un silencio rotundo porque algo nuevo está surgiendo. Esa pregunta es un acertijo, es un enigma, es una parábola. Diríamos hoy, es una pregunta retórica que no espera una respuesta, la trae implícita. Es el último momento de la didáctica divina que busca que Jonás logre comprender lo grande del amor misericordioso de Dios. Y yo no voy a apiadarme, y yo no voy a compadecerme. Y esta es la cuestión que Jonás debe comprender porque resulta el principio regidor del actuar del Señor a lo largo de esa historia, ¿no? Dios está buscando a esa ciudad para convertirla. Y cuando Jonás responda, cuando diga, sí, Señor, tú tienes derecho a tener compasión, entonces entrará finalmente al lugar de la vida y de la compasión, a la verdadera sabiduría, a la verdadera gracia. Es el camino profético, es la misericordia de Dios que Jonás tiene que comprender, ¿no? Hay un momento muy, muy especial donde Dios le dice, ¿por qué te enojas, no? Y Jonás dice, si yo ya sabía,
Yo ya sabía que tú eres un Dios compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal. Aquellas características que Dios le había regalado a Moisés en el Deuteronomio, ¿no? Le dijo, cuando les presentes quién soy, diles que soy un Dios compasivo, misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal. Y es nuestro Dios. Y es el Dios de Jonás. Y Dios no abandonó a Jonás. Pero esos límites son límites espirituales, límites existenciales, límites humanos, límites que debemos aprender a reconocer en las periferias de nuestra vida, porque cuánta fidelidad a la misión se puede entorpecer cuando no nos acercamos a nuestros límites, cuando no nos acercamos con gracia de Dios a nuestras periferias personales. ¿Cuántos límites de Dios se pueden entorpecer? Y pues Dios nos conoce y nos dice, oye, pues yo te amo, no te he abandonado ni te voy a abandonar, pero, y te quiero profeta. Así, uno dirá, sí. Amós decía, pero si yo soy un pastor ni sé hablar, ¿no? Pero Jonás probablemente diría, no, pero yo tengo miedo y yo soy prejuicioso y tengo mis cosas, ¿no? Límites diversos, límites diversos. Bueno, ¿cómo están? ¿Siguen vivos? Ya vamos a acabar, ¿eh? Aquí Gracias es. por tu paciencia. Gracias porque escuchar una sola voz por una hora. Ay. Pero vamos al. Solo son siete, ¿no? Siete personajes del Antiguo Testamento. Miren, vamos Si al. lo escucho, El si lo exilio. escuchamos, es interesante. Gracias, gracias, María. Miren, pues el exilio, estar fuera de la patria. Vamos haciendo un recorrido, ¿verdad? De la historia de Israel. El exilio, especialmente la deportación a Babilonia del año 587 a.C., es un acontecimiento traumático para Israel, muy difícil, porque tras la caída de Jerusalén, el pueblo de Israel fue llevado por partes, ¿verdad?, a Babilonia. Nabucodonosor, rey de Babilonia, los domina y se va llevando, y primero se lleva a todos aquellos que pertenecen a las altas castas de Israel. Se lleva al rey, a la reina, a los artesanos, a los maestros, a los arquitectos, a los orfebres, y queda Israel destruida y queda solo con los pobres de la tierra. Significó la pérdida de la tierra, la pérdida del templo, la pérdida de la monarquía. Eran pilares de su identidad religiosa y nacional. Esa tierra prometida y ahora ya nada, no valía. Se los habían llevado a otro lado. Ni tierra, ni templo, ni rey. Solo les quedaba Dios. Este tiempo de crisis se convirtió también en un periodo de profunda reflexión teológica para Israel. Israel descubrió que la presencia de Dios no estaba limitada a un lugar físico, sino que lo acompañaba en la diáspora. Dios los acompañaba en la diáspora. Y que la fidelidad a la ley y la oración comunitaria, pues podían mantener viva la identidad del pueblo. Entonces, durante el exilio babilónico, surgen también profetas. Profetas que acompañan espiritualmente al pueblo en medio de la derrota y el desarraigo y los ayudan a interpretar la catástrofe como consecuencia de la infidelidad. Dios quiere que comprendan que es consecuencia de su infidelidad, pero también es una oportunidad para renovar la esperanza, para renovar la fidelidad a Dios. Y surgen profetas en ese tiempo, como Jeremías, como Ezequiel, como el segundo Isaías, que alentaron al pueblo a no caer en la desesperación y que iban anunciando que Dios estaba presente aún en tierra extranjera y que preparaba un futuro de restauración. Era difícil ese momento. Y en ese contexto se ubica una carta que yo quisiera que podamos leer hoy.
Vamos tomando textos así muy significativos del Antiguo Testamento. Este es uno, una carta que escribe Jeremías, pero de parte de Dios, a los deportados de Babilonia. Porque la verdad es que los que fueron deportados a Babilonia decían, nosotros no vamos a deshacer las maletas, no vamos a desbaratar las cajas de la mudanza. Nosotros nos vamos a sentar encima de la maleta y en el momento en que los babilonios se descuiden, vamos a salir corriendo para regresar a nuestra tierra. Entonces Dios le dice a Jeremías, a ver Jeremías, escribe una carta. Escribe una carta de parte mía. Jeremías estaba en Jerusalén y mándala a Babilonia. Y esta carta es una exhortación muy interesante porque Dios le quiere hablar a su pueblo para que entienda por qué está permitiendo que ellos vivan ese exilio, por qué los sacó de la centralidad de su tierra y de su templo y ahora están como migrantes en otro lugar y tienen desgracia y Dios les quiere decir que sus planes no son de desgracia. No son de desgracia, pero tienen que aprender algo. Miren, es una de los pocos textos así tan hermosos donde Dios dice, escribe una carta, ¿no? Y vamos a leer la carta de Jeremías a los deportados. Dice el texto, Jeremías 29, capítulo 29. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de los ancianos del destierro, a los sacerdotes, a los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor había llevado al desierto de Jerusalén a Babilonia. Esto sucedió después de salir de Jerusalén el rey Jeconías, junto con la reina madre, los oficiales de la corte, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los herreros. La carta fue enviada por mano de Elasá, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes Sedequías, rey de Judá, envió a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Decía, esta carta en medio de que Jeremías la escribe y luego la manda con estos amigos y luego la interceptan en Babilonia y luego se hace un desastre en Babilonia por esa carta contra Jeremías, pero la carta llegó finalmente a los deportados y la carta dice lo siguiente. Así dice el Señor, Rey de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los desterrados que envía al desierto de Jerusalén a Babilonia. Edifiquen casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto, tomen mujeres y tengan hijos e hijas, tomen mujeres para sus hijos y den sus hijas a maridos para que den a luz hijos e hijas, y multiplíquense allí y no disminuyan, y busquen el bienestar, la paz, el shalom, de la ciudad a donde los he desterrado, y rueguen al Señor por ella, porque en su bienestar tendrán bienestar. Porque así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, que no los engañen sus profetas que están en medio de ustedes, ni sus adivinos, ni escuchen los sueños que tienen, porque les profetizan falsamente en mi nombre. Yo no los he enviado, declara el Señor. Pues así dice el Señor. Cuando le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo los visitaré y cumpliré mi buena palabra de hacerlos volver a este lugar, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. ¡Wow! Menuda carta, ¿no? Aquí está el Jeremías que está pintado en la Capilla Sixtina. Bueno, menuda carta del Jeremías, ¿no creen? A los deportados. Ellos decían, somos el pueblo de Israel, tenemos una ley y no nos vamos a mezclar y vamos a regresar. Y Dios dijo, esperen, hagan casas, planten árboles, permitan que sus hijas se casen con hijos de ellos o que las hijas de ellos con hijos de ustedes, ¿no? Eso es
es una noticia extrañísima, ¿no? Por 70 años, pero yo los haré volver después de 70 años. Dios quiere que comprendan que es un tiempo que Dios permite para su purificación, para su bien, pero que la vida no se detiene. Y, y esta experiencia del exilio bíblico, pues guarda una resonancia muy fuerte con la situación de personas migrantes hoy, ¿no? Nosotros podemos pensar en este pueblo así, en una deportación y en una migración. Y son términos que son característicos de hoy para nosotros, ¿no? Tantos migrantes que están viajando porque no pueden tener una vida en sus patrias. Pues Jeremías con esta carta hace que el pueblo logre entender que hay una voluntad más grande de Dios, que hay que conservar la esperanza y que Dios los hará volver. Hacer el bien al pueblo al que llegues. Hacer el bien al pueblo al que llegues. Es una propuesta muy hermosa, pero desconcertante para ellos. Bueno, pues así Israel fue arrancado de su tierra, perdió seguridades, debió rehacer su vida en contextos ajenos, muchas veces hostiles, también los migrantes actuales. También enfrentan la ruptura con sus raíces, la nostalgia de lo que dejaron atrás, la incertidumbre de construir un futuro en medio de la precariedad. Y la carta a Jeremías, a los deportados, que exhorta a buscar el bien de la ciudad donde habitan, pues refleja la invitación a los migrantes, eh, a que los migrantes no se vean solo como víctimas, sino también como constructores de esperanza, también como agentes de bendición en los nuevos lugares. Y al mismo tiempo interpela a las comunidades de acogida, ¿no? A abrirse con hospitalidad, abrirse con justicia y con solidaridad, reconociendo, pues, en el migrante un rostro del hermano, un signo de la presencia de Dios que camina con su pueblo en toda circunstancia. Quisiera decir más cosas de la carta de Jeremías, pero vamos a avanzar porque ya casi terminamos. Este es el último capítulo del Antiguo Testamento, el tiempo del post-exilio. Bueno, Dios cumple su promesa. Dios cumple su promesa. El post-exilio inicia con el regreso del pueblo judío allá de su deportación gracias al edicto de Ciro, rey de Persia. ¿Se acuerdan? Acaba de salir en la liturgia de esta semana y de la semana pasada estas narraciones. En el año 538 y se caracterizó por la reconstrucción de Jerusalén y del templo, y luego la reorganización de la vida religiosa bajo la guía de líderes como Esdras y Nehemías, y luego el fortalecimiento del judaísmo centrado ahora en la Torá, en la ley de Dios, en la pureza de la fe y en la identidad comunitaria frente a las influencias extranjeras. El pueblo judío tuvo que repensarse en el exilio y cuando regresó tuvo que volver a pensarse y decir, pues, ¿quiénes somos? ¿Qué podemos hacer? Y se vieron en la necesidad de formar a sus jóvenes, porque esos jóvenes que volvieron del exilio iban a crecer y iban a tener a su cargo la conducción del pueblo de Dios. Es muy significativo cómo textos como el libro de la sabiduría, el libro del Coelet, libros de este periodo, del periodo del postexilio, comienzan a reflejar este anhelo de formar a los jóvenes. Hay un libro llamado el libro del Sirácida o Siráside, también llamado eclesiástico. Es uno de los libros sapienciales del Antiguo Testamento. Ese fue escrito hacia el siglo II antes de Cristo por un hombre llamado Jesús, hijo de Sira, en Jerusalén. Y luego fue traducido al griego por su nieto en Egipto. Y luego las características principales son la amplitud de temas abordados para formar a los jóvenes, desde la vida familiar, la vida social, litúrgica, la fidelidad a la ley y la fuerte valoración a la sabiduría como don de Dios que se expresa en la Torá. Y entonces en un tono pedagógico va dirigiendo a los jóvenes una formación hacia la piedad y hacia la recta conducta,
Es un texto muy bonito y nos produce reflexiones teológicas muy profundas. Así resuena en ese libro el elogio de los padres y tantos otros textos. Los sapienciales retratan el tiempo de búsqueda de Dios, no sin quedar atrapados en las experiencias límite o de las fronteras de la vida y de la fe y de la existencia. Así lo pone este autor del Eclesiástico, y él escribe cómo el don, cómo el Dios profundamente humano y compasivo está interesado por los débiles. Mira cómo dice el texto. Es el Eclesiástico 35, 15, 21. Dios escucha las súplicas de los oprimidos. No desoye los gritos del huérfano o de la viuda cuando repite su queja, mientras le corren las lágrimas por las mejillas. Y el gemido se añade a las lágrimas, sus penas consiguen su favor, y su grito alcanza las nubes. Los gritos del pobre atraviesan las nubes, y hasta alcanzar a Dios no descansan. No cejan hasta que Dios le atiende, y el juez justo le hace justicia. Siglo segundo antes de Cristo. Parece que Dios está acercándonos con su palabra al nacimiento de su Hijo. No son frases aisladas dentro de la Biblia, son frases que reflejan una mentalidad de siglos y que luego nuestro Señor Jesucristo aclara para nosotros. Está contenida en toda clase de tradiciones judías, del culto, de los sapienciales, de la ley, de los profetas. Dios sabe escuchar el clamor de los pobres. Dirá José Luis Sicre, con los pobres de la tierra mi suerte yo quiero echar, dice él. Los pobres de la tierra, los que Dios ve, los que Dios ha valorado desde sus márgenes, desde sus límites, desde sus periferias. Esos pobrecitos de Dios son designados en la Biblia con el nombre de los Anahuim Adonai. Significa los pobres, los humildes de todos los tiempos, los afligidos que ponen su confianza en Dios. No solo pobres materiales, también hombres y mujeres que despojados de todo, hacen de Yahvé su única seguridad. A veces nuestras fronteras son existenciales, son, son humanas. Los anahuim se reclutaban entre los pobres de Dios, los desfavorecidos, esos que se quedaron en la tierra una vez que fue el destierro y estaban ahí sin jefes, gente sencilla. Luego, cuando vuelven del exilio, eran una comunidad cúltica, una comunidad para orar, y se sabían pertenecientes a las súplicas de sus antepasados con los salmos. Ellos esperaban la venida del Mesías. Ellos eran sencillos. Ellos decían, va a venir el Señor, va a venir el Salvador vendrá. Y en esa tradición encontramos estos últimos profetas del Antiguo Testamento, estos últimos pobrecitos de Dios del Antiguo Testamento, Simeón y Ana, que San Lucas nos hace recordar cuando encuentran a Jesús. El profeta Sofonías en el verso 3, capítulo 3, verso 12 dirá, dejaré en medio de ti un pueblo pobre y humilde, que buscará refugio en el nombre del Señor. Un pueblo pobre y humilde que buscará refugio. El Salmo 34 dirá, este pobre gritó y Yahvé lo escuchó. Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para anunciar la buena nueva a los pobres, etcétera, ¿no? La espiritualidad de los anahuim es la espiritualidad de los pobres. Anticipa las bienaventuranzas de los evangelios. Según el padre Luis Alonso Shekel, el pobre de Yahvé no se define tanto por lo que carece, sino por lo que espera, por lo que sabe esperar. Bien, última palabra del octavo día. Jesús el Señor.
Jesús nuestro Señor es el Señor de las periferias. Es el Señor de las periferias. Surge este personaje. Vamos a leer este texto conocido. Leo desde donde dice, este fue el primer censo. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cireneo era, sí, era gobernador de Siria. Todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser el de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto a María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. Sucedió que mientras estaban ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Así fue la venida de Jesús al mundo al finalizar el Antiguo Testamento. Así fue, en un momento de una migración, de un traslado. Así fue, en un pueblito, pues que no valía, que no era, no figuraba, un pueblito pequeño. Desde otro pueblo al norte, allá en Nazaret, en Galilea, en una transhumancia probablemente difícil, porque María estaría en gravidez. Así llegó el Señor al mundo, en los límites de una familia y en los límites de una ciudad. Quisiera presentarles una pequeña conclusión. Bien, al recorrer estas páginas del Antiguo Testamento, descubrimos un hilo conductor. Dios actúa desde las periferias, llama a personajes frágiles, conduce a su pueblo en situaciones límite, se manifiesta a los pobres que esperan solo en Él. Dios se revela en el clamor de su pueblo. El Nuevo Testamento retomará esta línea cuando Jesús proclame, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Y también bienaventurados los que sufren, y bienaventurados los misericordiosos, y bienaventurados los mansos. Hoy, en nuestras propias periferias, ya sean geográficas, sociales o existenciales, podemos escuchar de nuevo esta voz. La periferia no es ausencia de Dios. La periferia es un lugar privilegiado para su encuentro. Hemos escuchado estas historias del pueblo judío y también hemos escuchado la voz de Dios en el Antiguo Testamento, el primer testamento, como le gusta llamarle a los grandes estudiosos. Hemos podido constatar que el Señor, para consumar su obra de redención, sabe visitarnos desde su divinidad, desde su santidad. Y le gusta ir a encontrarnos ahí donde a nosotros nos parece que la cosa es menos divina, menos santa. Y nos encuentra ahí donde nadie figura. Nos encuentra ahí donde no hay posibilidades. Nos encuentra ahí donde el futuro es incierto. Y ahí donde hay miedo y soledad. Y nos encuentra ahí donde hay más necesidad de una palabra de consolación y de vida. Y nos visita ahí, en esas periferias, en esos hospitales, en esas calles, en esas plazas, para asistirnos con su misericordia y hacernos comprenderla, para traernos esperanza y vida, para confirmarnos en una misión que Él nos regala, en una vocación que nos da. Y es una vocación a la vida, es una vocación al servicio de los hermanos, es una vocación a tener sintonía con la voluntad del Padre, a querer con el querer de Dios, a buscar la santidad con la santidad de Dios, no con la nuestra. Así que Dios nos visita en la periferia y ha visitado a estos grandes personajes del Antiguo Testamento, en lugares insólitos. La necesidad más grande es necesidad de Dios. La periferia más grande es la periferia donde se necesita a Dios, a su palabra, a su proyecto santo, su salvación. Es hasta que nuestro Señor Jesucristo se encarna, que se hace polvo como nosotros, se hace barro como nosotros, cuando la humanidad recibe el don de la redención. Y esa bendita historia, como tantas otras, surgen del amor y la fidelidad a una vocación. Esa fidelidad de San José, esa fidelidad de María,
y de tantos otros, de Simeón, de Ana, de Joaquín, de Ana y de tantos otros que esperaban y esperaron la venida gloriosa del Mesías. Es la vocación a dar vida. Pues que la Santa Madre de Dios, me gusta pensar y llamarla Señora de Nazaret, porque Nazaret está lejos. Señora de Belén, porque es un pueblito. Señora del Gólgota, porque eso era fuera de las murallas de la ciudad. Señora de Jerusalén, cuando nadie creía en ella en la ciudad. Señora de Guadalupe, porque nos visitó aquí y se quedó con nosotros. Señora de la Iglesia, interceda por nosotros. Así sea. Muchas gracias por su atención a todos y todas. Muchas gracias a todos los que nos siguen. Gracias, Padre. Muchas gracias. Dios lo bendiga mucho. Gracias Hubiera a estado usted, más Padre. tiempo. Gracias a usted, Padre. Gracias, Lupita. Muchísimas Gracias. Muchas gracias. Gracias, Padre. Muchísimas gracias, Muchas Padre gracias. Estanislao, por este recorrido tan fascinante y que la verdad nos deja tantas resonancias, tantas enseñanzas, tanta motivación para seguir trabajando en este camino de ir al encuentro con esas periferias que nos están esperando. Y es así, pues, como concluimos con la celebración del mes de la Biblia, cuyo tema principal fue precisamente al encuentro con los alejados desde la perspectiva bíblica, agradeciendo a cada uno de ustedes y de todos aquellos que a lo largo de este mes han participado en estos encuentros. En breve, la Arquidiócesis de México pondrá a su disposición un subsidio para que en sus parroquias y familias puedan seguir profundizando en el mensaje de la palabra acerca de este importantísimo tema de los alejados, mediante la bella herramienta de los círculos bíblicos. Podrán descargar o consultar libremente este subsidio en la página de la Arquidiócesis de México, así es que por favor estén pendientes, en unos cuantos días tendrán ya disponible este subsidio. Y quisiera terminar con una oración. Dios de la palabra viva, te damos gracias por este mes de encuentro, por cada reflexión, cada gesto, cada mirada compartida que nos acercó a tu voz que resuena en las periferias. Gracias por revelarte en los márgenes, en los exiliados, en las viudas, en los profetas silenciados, en los caminos polvorientos donde tu misericordia florece. Hoy cerramos este tiempo con el corazón encendido, con la certeza de que tu palabra no se encierra en templos ni fronteras, sino que camina con los pobres, consuela a los heridos y nos llama a construir comunidades de justicia y ternura. Que lo vivido este mes no se quede en palabras, sino que se transforme en compromiso, en escucha activa, en abrazo sincero, en opción por quienes el mundo olvida, pero tú dignificas. Haznos testigos de tu reino que nace en lo pequeño y sembradores de esperanza en cada periferia que habitamos. Amén. Amén. Pues muchísimas gracias a todos. Reitero mi agradecimiento, Padre Estanislao, por su Gracias a ustedes. participación. Gracias. Un abrazo muy fuerte a todos y estamos siempre en contacto. Buenas Cuídense. noches. Muchas gracias. Buenas noches. Que Dios los bendiga. Encomienden al seminario, por favor. Sí, Padre. Gracias, gracias. Claro que sí, Padre, claro que sí. Dios los bendiga. Cuídense. Muchas Hasta gracias. luego. Muchas Bye. bendiciones. Gracias, maestro.